Buenas noches, mi nombre es Cindy Villalobos Ricardo, hago parte del programa Administración de Empresas de la Universidad Americana Virtual. Me encuentro en el bloque VA3, periodo 2025-2. Actualmente estoy en el curso de investigación de mercados, en el cual debo desarrollar o investigar 3 técnicas de recopilación de datos. En mi caso, decidí investigar 2 cualitativas y una cuantitativa. Voy a iniciar por una cualitativa, la etnografía. La etnografía es esa rama o esa técnica que estudia las comunidades digitales o las comunidades en línea. Este término nace a mediados de los 90, es introducido por Robert Kiyosaki. Él se encarga de buscar o mirar, observar, explorar, comprender la participación, la interacción y la expresión entre comunidades o, pues las personas en internet. ¿Qué? Los objetivos de esto es estudiar a los usuarios. Y esta palabra nace, o este concepto, o esta recopilación de datos nace de la palabra internet y etnografía. Entiéndase por etnografía a la técnica de recopilación de datos que utilizan más que todos los antropólogos, que se basa en el estudio de las personas en su espacio o ambiente natural. De esa manera, pues como ha evolucionado tanto la parte digital, también podemos recopilar datos de esta misma. Pero en este caso no vamos a estar de forma natural al lado de quien está interactuando por medio de la web, sino que lo vemos por medio de sus reacciones, por medio de sus comentarios, de las comunidades, de las participaciones que fomentan y demás. Esto lo vemos por medio de las redes sociales, foros, blogs, plataformas colaborativas, sitios de reseñas. ¿Cómo se ejecuta o desarrolla esta técnica? Esta técnica se ejecuta primero que todo definiendo los objetivos. ¿Qué quiero estudiar? Se hacen preguntas como qué quiero estudiar, qué comunidades o qué tema en específico de cierta comunidad deseo hacer o deseo estudiar o deseo obtener esta información. Segundo, se recopilan los datos. Como anteriormente mencionaba, pues primero es el objetivo. Luego decimos, bueno, voy a establecer en esta comunidad, voy a investigar un ejemplo sobre los hospedajes y alojamientos de la plataforma Booking. Voy a enfocarme en los usuarios de la plataforma Booking. Luego viene la codificación y análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la plataforma puedo encontrar comentarios, todo tipo de comentarios que se hospedaron en X hotel, y hay comentarios sobre la alimentación, hay comentarios sobre las habitaciones, sobre el servicio, pero tengo que enfocarme o clasificarlo de acuerdo al objetivo que yo tracé en el primer punto. Luego viene la interpretación. Luego de haber escogido el objetivo, luego de haber escogido la comunidad, luego de haber clasificado y codificado, voy a recopilar ahora sí la información que necesito y que me dará una información, digamos que veraz. Luego viene la interpretación. Interpreto qué quiere o qué me quiere decir con los comentarios y con las interacciones de los usuarios. Y por último, creo un informe ético. Este informe es basado en lo que recopilé anteriormente en todas las interacciones de los usuarios, como comentarios, como puntuaciones. Respondiendo, ¿qué tipo de instrumentos utiliza la etnografía? La etnografía utiliza instrumentos como screenshots, que son las capturas de pantalla,
como el scrapping o raspado de la información, que escarbo, escroleo, miro y busco y filtro la información, y ahí es donde tengo una información más veraz. El scrapping, que es un tipo de instrumento que se utiliza en la etnografía, como mencionaba, es la que permite reunir, escarbar, raspar, filtrar todos los datos por medio de boots. Respondiendo a la última pregunta sobre la etnografía, ¿cuándo se utiliza, cuándo es bueno utilizar y cuándo no es bueno utilizar esta técnica? Bueno, en este caso es bueno utilizarlo pues cuando queremos ver el comportamiento del consumidor de acuerdo a interacciones. También es bueno cuando se quiere estudiar un grupo digital. En este caso, pues, esta es la herramienta indicada. ¿Y cuando no es bueno utilizarlo? Cuando se quiere buscar o interpretar algún resultado de información de un público en objetivo de baja interacción. Un ejemplo de esto es pues las personas que viven en granjas o ese tipo de comunidades que casi esos temas no son de gran relevancia en la web. Otro es cuando buscan datos en específicos que sean datos y que tengan interacción directa con el usuario, ya que esto recopila, más no hace que el usuario le brinde una información. La segunda técnica que escogí es el focus group. El focus group es una técnica que se especializa en recopilar datos de estudios de mercado de acuerdo a una población específica en un número de 6 a 12 personas. Esto lo lidera un moderador. Estas reuniones tienen un tiempo determinado de 60 a 120 minutos. ¿Cómo se ejecuta o desarrolla? Pues primero que todo se traza el objetivo de qué quiero saber yo sobre lo que voy a investigar. Se crea más o menos una idea de las conversaciones en la cual yo pueda hacer preguntas no estrictas, no estructuradas, pero sí de manera que permita que el usuario pueda hablar y expresarse libremente, creando interacción del grupo, creando una conversación objetiva y creando una generación de ideas espontáneas, sin necesidad de que hayan preguntas cerradas ni estructuradas en la cual el grupo deba responder sí, no o tal vez. En esta se hablan abiertamente, por decirlo así, es una tertulia que se habla de acuerdo a un producto o un servicio en específico. Luego se hace la selección, primero se hace la selección de la definición del objetivo, luego la selección de los participantes de acuerdo a edad, raza, género, actividad socioeconómica y nivel socioeconómico. Se trata de que las personas no se conozcan, ya que casi siempre cuando tenemos a alguien al lado que conocemos nos dejamos influenciar. Y la idea de esto es, de esta técnica, es que sean opiniones totalmente diferentes. De acuerdo, luego de la definición de objetivos, de la escogencia de las personas, viene el desarrollo. El desarrollo es el lugar donde van a estar. Inicia el moderador, quien siempre pues es el que tiene la palabra y es el profesional en el asunto. Viene dando el objetivo, en el caso que haya que firmar consentimiento les informa, es quien brinda toda la información y es quien dirige el focus group de principio a fin. Luego viene el registro de audio o video, luego viene el análisis de la información, el análisis de la información e informe final. Esto viene de acuerdo al moderador, pues él define qué
vio, qué observó en este grupo en específico. Bueno, ¿qué tipo de instrumento se utiliza? Se utiliza el guión o narración. Él no utiliza preguntas estructuradas, pero sí tiene que tener un guión el cual debe hacer que las personas hablen respecto a esto. Luego viene la grabación o video, pues en el caso en el que se haga, que piden la previa autorización, y cámara de video también. Bueno, ¿cuándo es bueno utilizarlo? Es bueno para entender las variaciones del mercado de acuerdo a la percepción de las personas, al comportamiento del consumidor, y para evaluar experiencias colectivas, pero de manera real, porque de esta manera, al contrario de la etnografía, el focus group, tú estás pudiéndole preguntar a la persona cómo se siente respecto a X o Y producto o servicio. Allí en tiempo real y en varios grupos de personas vas a tener la información. A diferencia de la etnografía, que son comunidades digitales, que pues no tienes con certeza ni verás si esas personas se están dejando llevar, o simplemente son comentarios de información que ellos no saben. Pero en el focus group la información tú se la estás brindando y están compartiendo ideas. ¿Cuándo no se debe utilizar? Cuando el tema es muy personal, ya que pocas personas se atreven a hablar de temas tan sensibles, o como por ejemplo el nivel de economía que tienen, sus gastos personales. Cuando tampoco se debe utilizar el focus group, cuando se necesita información cuantitativa, es decir, para medir en porcentajes y demás cierto tema de información. Por último, la técnica cuantitativa que escogí es el mystery shopping o cliente misterioso. Esta técnica de recopilación se basa en contratar a personas externas que se hagan pasar por compradores, que estas van a evaluar, se enfoca más que todo en la atención al cliente que les brindan pues las personas de ciertas empresas, para ver si están cumpliendo con los objetivos organizacionales. ¿Cómo se ejecuta o se desarrolla? Primero que todo se definen los objetivos a evaluar, los tiempos de respuesta, los tipos de respuesta, el tipo de servicio, si tiene claro los objetivos empresariales. Segundo, se crea un guión. En este caso, si tiene que tener un guión estructurado, pues por ejemplo, todas las personas de una empresa tienen que tener la misma información y la misma claridad de ellas, y lo mismo deben brindarle al cliente. Se debe hablar con claridad. Tercero, selección de los evaluadores. Como son personas externas, deben tener claro qué y cómo preguntar. Deben tener un entrenamiento previo para que no realicen preguntas subjetivas, sino objetivas, para que la interacción o la recopilación de la información sea totalmente veraz. Luego, por último, luego de tener definidos los objetivos, luego de crear el guión, luego del entrenamiento, se realiza la visita o estudio de mercado directa. Esta se hace por medio de redes sociales, presenciales, por teléfono, email, correo y cualquiera de lo que se definió en el objetivo, que es el tipo de interacción que debe tener normalmente el empleado con el cliente. Luego se hace el registro y análisis de acuerdo al tipo de preguntas que tenían o su checklist. Deben hacer el resultado y previa evaluación final. ¿Qué tipo de instrumento utiliza? El checklist, que es la lista, luego el script, que es el guión que tienen que mantener, aunque la otra persona no siga el guión, naturalmente lo debería tener, porque debería dar esa respuesta sí o sí, pues porque es la misma información que todo debe manejar. Y también aplicación, pues también por las aplicaciones digitales o por el medio que se contactaron.
¿Cuándo es bueno utilizar esta técnica y cuándo no? Bueno, cuando no se debe utilizar, cuando se habla de comprender emociones o sentimientos, o cuando se necesita una visión más completa del movimiento del cliente, cuando, por ejemplo, hay muchas veces que los empleados no reaccionamos de la misma manera cuando nos están suponiendo una situación a cuando ya es veraz, o sea, cuando ya está sucediendo esa situación en realidad. Entonces, tampoco es bueno siempre utilizar esta técnica para tratar de evaluar al empleado, ya que no se tiene la misma respuesta cuando es algo supuesto a cuando es una situación real. ¿Cuándo sí es bueno? Pues para evaluar las fallas de los empleados. ¿Y cuándo es bueno? También cuando se necesita evaluar, que es el objetivo de esta técnica, la calidad del servicio. De esa manera podemos ver que estas tres técnicas, la etnografía, el focus group y el shopping mystery o mystery shopping, que es el cliente incógnito.